Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a explicar cómo extraer registros dentro de un rango de fechas de forma automática, de tal manera que aquí tenemos las ventas de una empresa en el 2020 y queremos que se filtren aquí de forma automática lo que se ha vendido entre abril y octubre. Y si en vez de abril y octubre pasamos a febrero-octubre se carguen, y si bajamos a mayo que se carguen, y queremos que se haga de forma automática. Esto hay dos formas de hacerlo, con una columna auxiliar o sin columna auxiliar. Vamos a hacerlo primero con una columna auxiliar y luego sin columna auxiliar con funciones matriciales. Borramos todas las fórmulas y lo hacemos. Para hacerlo de la forma más sencilla con la columna auxiliar, que lo que tenemos que hacer es poner aquí un condicional que compruebe fecha por fecha si está en el rango del inicio y el fin. Y si está en el rango del inicio y del fin, que las numere y después esto llamarlo con un índice o con un buscar v. Entonces, lo que hacemos es un condicional que si esta fecha es mayor que el inicio y menor que el fin, cumple, y entonces dame el dato. Entonces para eso utilizamos un i y el valor lógico es la fecha que sea mayor o igual que la fecha de inicio, la bloqueo porque voy a arrastrar, punto y coma, y que sea menor o igual que la fecha de fin. Bloqueo otra vez la fecha de fin porque es la que voy a arrastrar, y si eso cumple, que nos dé un 1 y sin un 0. Entonces esto va a ser, perdón, hay que cerrar, va a ser una regla de unos y ceros. 1 cuando se cumple, 0 cuando no se cumple. Como lo voy a llamar a través de un índice, en vez de un 1, quiero que ponga un 1, después un 2, después un 3. Entonces lo que vamos a poner es que si cumple, que sea el máximo de lo que tenga por encima. En este caso, C2, C2. Y lo que hacemos es bloquear. Bueno, vamos a poner C1, C2. C1, no C2. C1, y lo que hacemos es bloquear, de tal manera que cuando vayamos arrastrando se va sumando siempre en la arriba. Entonces esto sea un 1, luego un 2, luego un 3. Si aquí ponemos un índice, pues solo tendríamos que llamar. No podemos utilizar un buscar v porque está a la derecha, tenemos que utilizar la función índice. Entonces la función índice nos pide una matriz, la matriz que vamos a usar es esta, la dejo libre porque voy a arrastrar para después sacar las ventas, y el número de fila que quiero es cuando aquí aparezca el 1. Entonces lo que quiero es que vaya recorriendo esta matriz y me dé que en esta posición sería el 4. Para eso utilizo la función auxiliar coincidir, que me devuelve la posición relativa dentro de la matriz. Entonces la matriz es esta, el valor buscado es este, y la matriz que estoy buscando es esta. La bloqueo porque voy a arrastrar y quiero una coincidencia exacta. Cierro el coincidir y cierro el índice, y en principio lo tendría. Si yo arrastro hacia aquí, me va a dar un error porque no he bloqueado la columna. Bloqueo la columna y lo vuelvo a hacer. Y entonces en principio ya estaría. Aquí nos faltaría cambiar esto. Vale, el problema de esto es que necesitamos una columna auxiliar y preferimos quitarla. Para quitar esta columna auxiliar, en vez de darle este 2, lo que vamos a decir es que vaya contando filas según vaya bajando. Entonces en la fila de donde estoy, en este caso E2, E2, 2 puntos, E2, y hago lo mismo, va a contar filas, voy a bloquear, aquí va a contar una, después 2, si arrastro, ya está. ¿Qué pasa? Que nos da un error cuando no tiene suficientes. Pues sí, error y comillas, comillas. Y con una columna auxiliar esto ya estaría. Relleno aquí sin formato y cambiamos. Entonces esto ya nos sobra y aquí podemos poner 1 del 10 del 20. Y lo tendríamos aquí. Necesitamos más datos, pues los que necesitemos. Y ya estaría, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que queremos es hacerlo sin esta columna auxiliar, porque estos son pocos datos, pero podrían ser muchísimos datos. Entonces no queremos tener una columna auxiliar que nos cargue. Y lo que tenemos que hacer es matricialmente. Matricialmente lo que vamos a hacer es hacer dos matrices que se multipliquen, que es esta matriz de fechas por el inicio y esta matriz por el fin, y donde coincidan serán unos. Esos es lo que queremos que nos ordene y que nos muestre. Entonces vamos paso por paso mostrándolo. Lo que hacemos es esta matriz, le decimos que sea mayor o igual que esta fecha y la bloqueo, y hago una multiplicación de matrices, pero en este caso de K2, que es el fin. ¿De acuerdo? Y si queréis, analizamos estos
Con F9. Entonces, como veis, es 0000 porque no ha llegado al inicio, cuando coinciden inicio y fin y cuando no coinciden. Entonces, lo que tenemos ahí una matriz es de ceros y unos. Entonces, en esta matriz de ceros y unos, queremos que cuando se cumplan los unos, que nos devuelva la posición en la fila que está. Entonces, le damos control Z para volver y le ponemos un condicional. Es, si esto igual 1, entonces dame la fila donde está, fila de A2 a 22, ¿de acuerdo? Y si no, no quiero nada porque van a ser falsos. Entonces, si lo vuelvo a analizar con F9, falso, 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 y la fila. Bueno, pues ahora con un índice no lo podría mostrar. El problema con el índice es que al primer falso daría un error. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estos números traérmelos al principio y dejar al final. Entonces, control Z, y esto lo hacemos con un késimo. Entonces, el késimo, en este caso menor, que es el que necesitamos, con esta matriz, y lo que tenemos que darle es que queremos ahora el primer argumento. Como queremos el primer argumento, hay que darle un 1 con una columna auxiliar o con la función filas que hemos utilizado antes sobre donde estamos. G2, G2 y bloqueo. Bloqueo G2 porque voy a arrastrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto en principio ya estaría y ahora solo necesitamos un índice. ¿Qué índice? El que queremos mostrar. Índice de... Y si queremos, cogemos las dos y bloqueo porque voy a arrastrar. Entonces, ahora voy a necesitar el número de filas, ya le tenemos, necesitaríamos la columna. Columna, hacemos lo mismo, columnas y G2, 2.G2, y en mi caso bloqueo G2. Cierro, y si yo le doy un Enter, no vamos a obtener lo que queremos cuando arrastremos, porque es una función matricial. Entonces hay que dar Control Shift Enter. Y en principio esto ya estaría. Si queréis, copiamos formatos y arrastramos. Arrastramos. Y como veis, esto lo está cumpliendo sin la función auxiliar, sin la columna auxiliar. Entonces, si yo aquí pongo febrero, 1 del 2 del 10, 1 del 2 del 20, perdón, sale todos los datos. Aquí no hemos arrastrado al final, pero bueno, si arrastramos estarían todos los datos. Y bueno, nos faltaría poner un sí error en caso de que como ahí tengamos sí error, control shift enter, arrastramos, botón derecho, rellenar sin formato y lo tenemos. Y aquí ahora podemos poner unos 5 del 20 y tendríamos todos los datos. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, si queréis os suscribís y si tenéis cualquier duda me la ponéis en los comentarios.